intentamos romper con todos esos discursos que nos desprestigiaban y mostrar una imagen de una mujer gitana, bueno, pues normal, de hoy en día, ¿no? Que trabajamos, que estudiamos, que nos levantamos temprano como el resto de la sociedad. La universidad es el templo del saber y así lo queremos continuar desarrollando, ¿no? Dentro de ese mismo ámbito universitario. La juventud, ¿no? es la que tenemos ahora la responsabilidad de seguir trabajando en esta lucha de la igualdad. Es muy importante que se trabaje con profesionales y también con futuros y futuras profesionales de todos los ámbitos realmente, porque al final todos y todas intervenimos, ¿no? en este cambio que queremos conseguir. La cuestión gitana y su estigmatización viene de siglos. La universidad es un buen lugar para reflexionar sin prejuicios y concienciar sobre lo necesario que es que la sociedad del siglo XXI deje de un lado las ideas preconcebidas, las etiquetas y la discriminación. Venimos desarrollando muchísimas actividades enfocadas a dar una imagen distinta del pueblo gitano, a ofrecer un conocimiento verídico, científico, más real, que traspase todos esos estereotipos y prejuicios que hablan siempre de las personas gitanas en nuestra sociedad. De hecho, nuestro origen en la federación es la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias Amuradi, que era una asociación que pretendía en realidad romper con esa imagen y toda esa carga negativa y ese estigma de las mujeres gitanas, donde siempre se nos situaba en el lado de la marginalidad, del analfabetismo, de la incivilización. Queremos mostrar todo lo que el pueblo gitano es, toda su historia, hablamos de las circunstancias sociales, hablamos de cómo se nos proyectan los medios de comunicación y de cuáles son realmente nuestras condiciones de vida, atravesando y derribando todos esos discursos antigitanos que hablan de nosotros como una caricatura. Especialmente al alumnado universitario, porque este curso, aunque evidentemente está dirigido a profesionales, a futuros profesionales y a todo el espectro universitario, porque necesita de alguna manera tener una preparación, ya que en los grados universitarios, tampoco en los ciclos superiores, existe una temática específica sobre la cuestión gitana. Dentro de ese mismo templo del saber, donde estudian muchas veces cualquier otra materia, bueno, pues que entiendan que de alguna manera también la cuestión gitana es una materia a estudiar y para enriquecerse, no solamente profesionalmente, sino como personas. Los activistas, ¿no? y las activistas nos han allanado, ¿no? el camino y nos han abierto ese camino, y que ahora es nuestra responsabilidad, ¿no? como jóvenes, seguir manteniéndolo, que al final somos el futuro de la sociedad, ¿no? y al final pues seguir trabajando en esa transformación social, ¿no? que muchas veces es verdad que hablamos de racismo, ¿no? como algo que está ahí en el aire, ¿no? pero bueno, al final racismo, sexismo, ¿no? da igual, está en la sociedad y la sociedad la componemos las personas. Existe un desconocimiento, ¿no? generalizado en torno al pueblo gitano, que también nos afecta a las mujeres gitanas, ¿no? y yo creo que al final estas iniciativas como este curso precisamente va a la raíz, ¿no? de ese problema que después desemboca en estereotipos, en prejuicios y en una falta de conocimiento de la realidad, ¿no? del pueblo gitano y de las mujeres gitanas. Entonces yo creo que es fundamental trabajar desde la educación para erradicar precisamente esos estereotipos, ¿no? y para estar un pasito más cerca, ¿no? de esa igualdad. Hacemos incidencia en la universidad porque al final llegamos a ser profesionales sin conocer la historia, la cultura, ¿no? conocer la historia y cultura gitana y todos los factores que al final determinan que estas personas gitanas que viven en situación de vulnerabilidad estén en esta situación de exclusión social. Y sin conocer la realidad de estas personas es muy difícil conseguir esa confianza que estas personas necesitan para trabajar con los diferentes profesionales con los que tienen que trabajar, ¿no? Y trabajo hay por delante, porque se identifican situaciones reales de desigualdad, algunas muy graves, que es preciso corregir. La Organización Mundial de la Salud ha detectado que la población gitana, sobre todo aquella que vive en situación de vulnerabilidad, ¿no? tiene entre 10 y 15 años menos de esperanza de vida que la población general. Entonces, en Facali creemos que es muy importante trabajar en esto porque, obviamente, para mejorar la salud en general de estas personas, ¿no? Si nos paramos a pensar, las personas gitanas a las que se detecta como personas gitanas son estas personas que viven en situación de vulnerabilidad. Todo esto, obviamente, influye muchísimo en la salud mental.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FACALI, ha convocado en el ámbito de la universidad a profesionales y estudiantes para reflexionar sobre la cuestión gitana en la sociedad del siglo XXI. Un análisis que aborda temas relacionados con el voluntariado, la educación, la salud, el empleo, la historia y la cultura del pueblo gitano, también la lucha contra la discriminación y el antigitanismo. El pueblo gitano ha pasado por diferentes fases a lo largo de su historia, desde una persecución explícita, violenta y además legislada durante muchos siglos. Hablamos desde el siglo XV casi hasta el siglo XX, donde se derriban las últimas normativas que persiguen explícitamente al pueblo gitano como si fueran delincuentes solo por el hecho de ser gitanos. Queremos trasladar desde este curso, que lo contextualizamos en el siglo XXI, cómo en realidad las personas gitanas hemos podido de alguna manera ser resilientes, superar todas esas fases de persecución, de estigmatización, marginalización, y hoy en día las personas gitanas en una gran parte nos hemos desarrollado como el resto de la ciudadanía. Estamos consiguiendo mucho, muy poco tiempo, pero sí que es verdad que a la vez que estamos cada vez en los centros de poder, que nos está costando mucho trabajo, eso sí que es innegable decirlo, pero también hay discursos cada vez más duros, más antigitanos, más racistas. Y contra eso, por las organizaciones como FACALI tenemos que ser implacables y continuar de alguna manera deconstruyendo. Concursos como este sirven también para eso, para deconstruir, porque los prejuicios, los estereotipos no solamente dificultan el buen hacer de los futuros profesionales, sino que también los hace peores personas. Sí que ha habido un cambio, ¿no? Cuando a lo mejor leo historia o me cuentan historia o tengo la suerte de tener a mi bisabuelo vivo con nosotros y con nosotras, y cuando me cuenta ciertas experiencias, ¿no? Ciertas anécdotas, ciertas vivencias, claramente noto un cambio, ¿no? Pero sí que es verdad que el antigitanismo está, ¿no? en la opinión pública, ¿no? Y sigue, ¿no? En el pensamiento colectivo. Creo que de otra forma, creo que ahora mismo la discriminación y el racismo es mucho más sutil, no es tan directo porque por ley no se puede, ¿no? Ya no te pueden discriminar por ser gitana, pero sí que creo que hay un racismo y una discriminación más sutil, ¿no? Y que es más difícil de identificar y por tanto de combatir. Y que al final pues obviamente se vive con enfado esa confusión que existe entre cultura gitana y cultura de la marginalidad, ¿no? Que nos asocien problemas que no están relacionados con la cultura gitana, ¿no? Que al final no son cultura gitana. Entonces, por un lado con enfado, pero por otro lado obviamente con esperanza, porque es verdad que cuando vamos así a lugares, a las universidades sobre todo, ¿no? Que estamos yendo, o con profesionales, ¿no? Que trabajan en estos ámbitos, y vemos que hay un cambio, que hay una diferencia, que hay una mejoría, ¿no? Notamos esas mejorías y eso pues, obviamente nos llena un poquito de esperanza también, ¿no? Historias de marginación, estigmas y prejuicios contra los que estas nuevas generaciones luchan ahora desde el conocimiento y el afán de traspasar los estereotipos sobre la cuestión gitana.